buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro primer invitado de este lunes 29 de enero en la revista de Opinión Democracia, al almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana. Lo invitamos para hablar en medio del estado de excepción, en medio de la situación que vive el Ecuador cuando fuera declarado mediante decreto ejecutivo la existencia de un conflicto armado interno. Hay al menos 2 acuerdos que el año pasado firmara el Estado ecuatoriano con los Estados Unidos. El uno tiene que ver, acuerdo de ayuda militar de Estados Unidos, el uno relativo al Estatuto de las Fuerzas, y el segundo, el relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Esto habilitó la Corte Constitucional para que el Ejecutivo lo implemente. La semana anterior, una misión al más alto nivel de los Estados Unidos estuvo presente en el Ecuador precisamente para viabilizar, conocer in situ lo que estamos viviendo y viabilizar estos acuerdos. Almirante Molestina, muy buen día. ¿Cómo implementar operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los ecuatorianos que ven y escuchan esta prestigiosa radio. Muy importante que la comunidad internacional también intervenga contra esta actividad ilícita transnacional como es el narcotráfico. Es una actividad ilícita que afecta a todo el mundo y especialmente al Ecuador por encontrarnos en una posición geoestratégica privilegiada que da salida al océano hacia los puertos de destino, pues, para esta actividad ilícita. Por eso es que yo aplaudo esta cooperación de los Estados Unidos y en la que deberían de estar involucrados más países. Ya la comunidad andina se ha hecho presente también, han tenido sus reuniones y han llegado a 2 acuerdos también para combatir esta actividad. Ahora, respecto a su pregunta de cómo implementar esta actividad, afortunadamente, las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos siempre han sido excelentes. La cooperación militar de alguna forma ha estado presente. Todos los años hay las operaciones UNITAS donde intervienen buques especialmente de la región Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, y es decir que en la parte que son procedimientos los tenemos muy claros, tenemos una doctrina común. Por eso es que su implementación no va a ser difícil, y de lo que especifica el acuerdo, establece ahí de qué manera va a ser esta cooperación y ya da los pasos para su implementación, ¿no? Establece que se hará una programación de operaciones combinadas entre la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Hay que tener claro esto también, Miguel, que los buques que van a intervenir en esta cooperación para vigilar el océano y parte de nuestro mar territorial, en que ya lo voy a especificar en qué escenario será, es el Servicio de Guardacostas, no son buques de la Armada de los Estados Unidos. Entonces se van a dar este tipo de operaciones combinadas en que va a existir un agente a bordo que de seguro va a ser un oficial de la Armada del Ecuador, el que le dará el marco legal en caso sea necesario que estos buques del servicio de guardacostas tengan que abordar alguna embarcación ecuatoriana que es sospechosa de estar cometiendo algún ilícito. No es que estos buques van a estar en alta mar y a toda embarcación ecuatoriana que encuentren la van a abordar, a inspeccionar. No, solamente va a ser sobre embarcaciones sospechosas. Y cuando entren a territorio ecuatoriano, va a ser exclusivamente con la autorización inicialmente de la Armada del Ecuador, hasta que se hacen los contactos con las autoridades correspondientes, para lo cual ha sido designado el Ministerio de Defensa. O sea, no es algo complicado. Debido a esta doctrina común que compartimos, va a ser muy
accesible y de implementarlo en una manera rápida, Miguel. Dice, entre otras cosas, este convenio para el uso para las operaciones contra actividades marítimas ilícitas. Dice, un programa de operaciones marítimas combinadas y que podrán designar agentes de la fuerza del orden para que actúen como agentes a bordo en buques de la contraparte, es decir, Estados Unidos en buques ecuatorianos para actuar. ¿Cómo se desarrollan estas operaciones? Sí, el acuerdo establece que deberán de programar estas operaciones combinadas. No es que viene un buque del servicio de guardacostas en los Estados Unidos y de repente nosotros los vemos ahí ingresando a nuestra zona económica exclusiva. No, estas operaciones combinadas en el mar tienen que ser programadas. Y para eso, en el caso los buques de servicio de guardacostas, siempre tiene que existir un agente a bordo, es decir, un oficial de la Armada del Ecuador o el que se determine que sea del caso, que es el que en caso de que este buque de servicio de guardacostas interdicte a una embarcación sospechosa ecuatoriana de estar cometiendo una actividad ilícita, va a ser el que comparte la dotación de los marinos estadounidenses, aborden esta embarcación y proceda a la inspección. Y de caso de tener que hacer alguna detención, ya sea de la embarcación y del personal a bordo, el agente a bordo es que le da el marco legal para hacerlo y luego entregarlo a las autoridades correspondientes ecuatorianas para que procedan dentro del marco legal. También vemos en el desarrollo de este convenio otras tareas, por ejemplo, autorizar la persecución en contra de buques sospechosos que huyen hacia el mar territorial de su estado, solicitar y autorizar la asistencia de las fuerzas del orden con el fin de exigir el cumplimiento de las leyes en su estado. Esta es una actuación combinada, una actuación concertada para perseguir en definitiva acciones ilícitas como el narcotráfico. Sí, supongamos de que alguna embarcación que ha sido detectada alguna actividad ilícita, supongamos el tráfico de personas, porque el acuerdo incluye también tráfico de personas, y es detectada y esta embarcación empieza a huir, que está yendo hacia el norte y se dirige hacia territorio ecuatoriano. Entonces, este es uno de los escenarios que establece el acuerdo para que los buques de servicio de guardacostas entonces puedan perseguir a estas embarcaciones para abordarlas, pues, y verificar si realmente están cometiendo esta supuesta actividad ilícita. A esto se refiere específicamente, Miguel. Y otros temas, cierto es que la contribución que van a hacer los militares y los funcionarios americanos siempre en el marco de la ley ecuatoriana. Sí, así es, Miguel. Siempre en el marco de la ley ecuatoriana. Ahora, ¿sí me estás copiando, Miguel? Sí, perfecto. Ya. Adelante, Alan. Sí, ahora algo que establece también el acuerdo es que el personal del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que intervengan en estas operaciones, que vengan a nuestro país a dar capacitación, instrucción, gozarán de inmunidad diplomática. Y todos sabemos que un personal que goza de inmunidad diplomática es juzgado de acuerdo a sus leyes. Es decir, en caso que ocurra algún problema de esta índole, el personal, tanto el Ministerio de Defensa como militar, serían juzgados de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y establece que ellos son los encargados de velar por el comportamiento, la disciplina de este personal.
El convenio también es importante decirlo para que usted lo explique, almirante Molestina. Dice que no se realizarán operaciones en el mar territorial sin autorización en el caso de Estados Unidos, pero prevé que la Armada ecuatoriana, cuando no cuente con una unidad naval, puede solicitar cooperación a la Guardia Costera de los Estados Unidos para ejercer control sobre un buque que enarbola el pabellón ecuatoriano y que estaría implicado en acciones ilícitas. Es decir, se puede recurrir a la Guardia Costera americana. Sí, exacto. Supongamos de que nuestras fuerzas del orden tienen información de una embarcación que está cometiendo una actividad ilícita, trata de personas, de narcotráfico o ingresó armas, tráfico de armas. Y en ese momento la Fuerza Naval Ecuatoriana no cuenta con una unidad disponible que esté próxima a poder interceptar a esta embarcación que está cometiendo este ilícito. Entonces el acuerdo establece este escenario que puede solicitar la cooperación del servicio de guardacostas para que esta embarcación sea interdictada. Recordemos que estas actividades ilícitas, la carga ilegal que llevan, se dirige y se va haciendo un embudo hacia América Central. Y de acuerdo a cómo se planifique el uso de los buques, tanto ecuatorianos como del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, pues ellos van a tener más facilidad para interdictarla. Y siendo una embarcación ecuatoriana, por eso es que ya establece este escenario para que con autorización de nuestro país, de la Armada Ecuatoriana, puedan hacer esta interdicción. Esto es muy importante lo que tú mencionas, Miguel, porque algunos hablan de una violación a nuestra soberanía. No hay absolutamente ninguna violación. Primero, porque es un acuerdo y establece claramente los escenarios diferentes para que se actúe bajo una norma, siempre con el conocimiento en este caso, de la Armada del Ecuador, de nuestro gobierno, y que actúen preferentemente con un oficial de la Armada del Ecuador a bordo, que se llama agente a bordo. Hay que entender de que esta actividad ilícita solo es muy complejo de enfrentarla y es exclusivamente en el mar estas operaciones combinadas. Tenemos un territorio marítimo de 5 veces aproximadamente nuestro territorio terrestre continental, y hace necesario la cooperación. En buena hora que ya se ha llegado a un acuerdo con los Estados Unidos que establece los diferentes escenarios y nos va a ser muy útil, especialmente en la exploración aeromarítima, porque también establece que aviones, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos tiene exploración aeromarítima, también pueden intervenir. Algo parecido cuando teníamos aquí el acuerdo con la base de Manta, sino que ahora no es una base permanente, sino son una presencia transitoria de estas unidades de los Estados Unidos que van a intervenir para cumplir este acuerdo, Miguel. En estas acciones combinadas, almirante Molestina, el convenio establece la interceptación de un buque sospechoso si se descubre, el pedir ayuda a Estados Unidos, la solicitud de ingreso al mar territorial del buque de Estados Unidos e incluso con la autorización ecuatoriana abordar e inspeccionar hasta buques sospechosos que realizan pesca ilegal. No solo el tema del narcotráfico, sino la pesca ilegal con la ayuda de los buques americanos. Sí, mira, esta actividad ilícita también que la detalla en el escenario es muy importante. Todos conocemos especialmente la flota la presencia de la flota pesquera china en ciertas épocas del año, más de 300 buques que se ponen fuera de nuestras 200 millas de mar jurisdiccional, mar patrimonial, como se lo conoce ahora, que eventualmente ingresan a nuestras aguas jurisdiccionales a pescar en una forma ilícita, porque para hacerlo se necesita exclusivamente una autorización, un permiso del gobierno ecuatoriano,
y nos da también esta opción de que puedan intervenir buques del servicio de guardacostas para también interdictar alguna embarcación pesquera que se encuentre realizando actividades ilícitas de pesca no controlada, no reglamentada, dentro de nuestro mar jurisdiccional, lo que incluye pues las 188 millas de zona económica exclusiva. Es decir, de que el acuerdo resulta muy beneficioso para el Ecuador, no solamente en el campo del combate a esta amenaza a la seguridad nacional que tenemos actualmente, que es el narcotráfico, sino también para una cooperación para cuidar nuestros recursos en el mar y combatir también la actividad ilícita, que es otro problema que tenemos en el Ecuador. Almirante Molestina, el artículo 7 de este convenio regula las operaciones que pueden realizarse más allá del mar territorial de los estados. Establece que el acuerdo no excluye la posibilidad de abordaje en aguas extraterritoriales por parte de los buques de los estados, en este caso Estados Unidos y el Ecuador, conforme al derecho internacional. Esto también es importante. Sí, sí, Miguel, y como lo especifica el acuerdo, también aquí está de por medio el derecho internacional marítimo, que ahí establece lo mismo en la CONVEMAR, que si una embarcación es sospechosa de haber cometido una actividad ilícita, por norma se debe pedir autorización al país de origen de la bandera que enarbola esta embarcación. Pero en caso de que por cualquier circunstancia no se puede establecer este contacto para obtener esta autorización, de acuerdo al derecho internacional, el buque de guerra de cualquier país la puede interdictar, abordar para inspeccionarla y si está cometiendo un acto ilícito, pues detenerlo y notificar al país de origen de la embarcación. Entonces, también establece este escenario en que una embarcación ecuatoriana, supongamos, cometió un acto ilícito y no puede ser interdictada dentro de nuestras aguas jurisdiccionales y ya sale de las 200 millas marinas a la zona que se conoce como la alta mar. Entonces, se puede pedir la cooperación para que los buques del servicio de guardacostas puedan interdictar o interceptar a esta embarcación sospechosa y la aborden y hagan la respectiva inspección y de encontrar cualquier actividad ilícita como narcotráfico, notificar a las autoridades ecuatorianas para que sea entregada y luego juzgada esta tripulación de acuerdo a nuestras leyes. Almirante Molestina, hemos hablado de la persecución del narcotráfico, también la pesca ilegal, y hay otro tema. El artículo 9 regula el procedimiento para los casos de transporte peligroso y tráfico ilícito de migrantes. También vamos a tener la contribución de Estados Unidos en esta tarea. Sí, Miguel, establece también esta lucha contra esta actividad ilícita que es el tráfico de personas. Por cierto, actividad que ha disminuido ostensiblemente debido a las acciones efectivas que se han implementado. Pero también se da esta alternativa que tienen para llevar personas en una forma ilegal a través del mar en embarcaciones, y también lo establece el acuerdo. También nos habla Miguel de transporte de desechos que tienen que ver con material nuclear, que esto es un peligro para la humanidad, porque no solamente es que es un acuerdo de cooperación, hay que entenderlo, entre la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en estas operaciones combinadas, pues, y también nuestros buques van a intervenir en este acuerdo cuando sea necesario y lo pida los Estados Unidos cuando sospeche de que se está transportando algún material radioactivo y que va a transitar por nuestro mar territorial, nuestras aguas patrimoniales o cerca de nuestro borde marítimo.
¿Y qué implica, almirante Molestina, la interdicción jurídica y cómo se desarrolla? Bueno, la interdicción jurídica entiendo Marítima, que se perdón. refiere Perdón. marítima. Sí, ¿y qué dice el artículo 10? Sí, la interdicción marítima es de lo que hemos estado hablando, Miguel. Cuando existe una embarcación sospechosa, actúan ya sea los buques de la Armada del Ecuador, de ser en nuestro mar jurisdiccional, y de estar próximo a alguna unidad de servicio de guardacostas, actuarían ellos, lo cual consiste pues en previa la información de la ubicación de esta embarcación sospechosa, lo que se hace es interceptarla. Esa es la interceptación marítima. Luego se procede con una dotación al abordaje para hacer una inspección. De no encontrarse nada, pues se pide las disculpas del caso por el contratiempo causado y la embarcación puede seguir su navegación. Pero de encontrar alguna evidencia de que se está cometiendo un ilícito, se procedería a su detención. Cabe indicar que ya la Armada del Ecuador desde hace algunos años atrás coordinó con la Fiscalía y cuenta con una ayuda, con una asistencia de Fiscalía para en casos de que se estén cometiendo estos delitos en el mar y se tenga que proceder a una detención, e inmediatamente se le informa a este fiscal, que lo podemos llamar marítimo, y procede con las normas que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal. En el desarrollo de este convenio, almirante Molestín, usted ya nos comentó algo, pero sería bueno profundizar, que el Ecuador podrá permitir en su territorio la escolta de personas que no sean sus nacionales de buques sospechosos y detenidos por agentes de Estados Unidos, y que aeronaves de Estados Unidos embarquen y desembarquen personas que no tengan nacionalidad ecuatoriana de buques sospechosos. Este va a ser un desarrollo permanente cuando los encuentren. Así es, Miguel. Si es que este delito, porque ya cuando se procede a una detención es porque se tiene una evidencia que se está cometiendo un delito, establece este procedimiento, este mecanismo, que estos sospechosos sean desembarcados en puertos ecuatorianos para que se proceda de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley, porque se puede dar el caso que sean ciudadanos de otra nacionalidad, y por estar próximos a nuestro territorio, es que lo establece de esta forma, de que sean desembarcados en puertos ecuatorianos, porque imagínate que el guardacostas estadounidense los detenga y luego los tenga que llevar a su país, ¿no? Está muy lejos del área de operaciones, y por eso es que han buscado la forma de viabilizar los procedimientos para que se dé una forma expedita lo que se tenga que aplicar de acuerdo a las normas jurídicas. En definitiva, es importante, es positivo este acuerdo de los dos, porque el otro habla del Estatuto de las Fuerzas. Para el Ecuador, en medio de esta situación en donde el narcotráfico ha penetrado en el Ecuador, hay un estado de excepción, se ha declarado la guerra, el estado de un conflicto armado interno, va a venir a contribuir esta ayuda importante de los Estados Unidos, Alan. Totalmente, Miguel. Este acuerdo es necesario. Yo considero que es una obligación ética de los países del continente de poder contribuir para combatir esta actividad ilícita, especialmente el narcotráfico, que nos afecta a todos los países y especialmente el Ecuador, como lo estamos viendo, a esta situación, a esta grave crisis a la que hemos llegado, que ha obligado a que el gobierno ecuatoriano declare un conflicto armado interno para poder intervenir directamente con sus fuerzas armadas y con la complementariedad, en este caso, de la Policía Nacional. Así como se ha firmado este acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica, ya también se han dado reuniones dentro de la comunidad andina,
y deberían también de firmar acuerdos de asistencia a algunos países de Europa donde llega principalmente la droga que se produce en Perú, que se produce en Colombia y que en nuestro país ha sido tomado pues como un lugar de acopio y desde donde se saca la droga, lamentablemente por las malas políticas públicas que tuvimos por haberse debilitado las instituciones, los que les abrió una puerta a los narcotraficantes para que lo utilicen al Ecuador para esta actividad ilícita. Yo estoy muy optimista que con este acuerdo, con la asistencia de los Estados Unidos, con su poderío que tiene económico, tecnológico, vamos a darle un agregado de valor muy importante a la lucha contra el narcotráfico que está llevando adelante a cabo el Ecuador. Bien, al almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana, muchas gracias como siempre la atención a la revista de Opinión Democracia. Alan, buen día. Gracias, Miguel, que tengas un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con dos juristas, dos constitucionalistas, el doctor Javier Palacios y el doctor Jorge Benavides, para hablar sobre las implicaciones del trámite y la aprobación en la Corte Constitucional de dos pliegos de preguntas para la consulta popular, y también aprovecharemos para hablar sobre la Corte Nacional de Justicia y el proceso de designación de quien conduzca el más alto tribunal de la justicia ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.